el tema del afán y la preocupación es algo que vamos a estar continuamente predicando los siguientes sábados, ¿no? Las 3 primeras clases fueron el afán, cómo combatir el afán, pues confiando en el cuidado del Señor, ¿no? En su cuidado soberano. Hemos tenido 3 mensajes y ahora vamos a enfatizar ahora el tema de la oración, que es una gran defensa que Dios ha dado al cristiano contra los afanes, los temores, las preocupaciones en esta vida, porque el cristiano no es libre de padecer afanes, sin embargo, tiene el poder para superar esos afanes y no sucumbir a las preocupaciones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con la oración, hermanos. Bien, vamos a comenzar entonces. No, esa no es la cita. Vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 9. Creo que ya lo ha leído nuestra hermana. A ver. Quisiera que también estén con sus Biblias, hermanos, porque voy a estar pedir participación para que me apoyen en la lectura. Ya, vamos a leer Filipenses 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Si tienen Reina Valera 60, igual no hay problema. ¿De acuerdo? Dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en esto. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Vamos a comenzar entonces. Primero, vamos a tener una introducción, hermanos, acerca de lo que es la oración, hermano, ¿no? Porque si de verdad la oración es muy importante para hacer frente a todo tipo de preocupación, depresión, afán, es algo muy efectivo lo que el Señor nos ha dado. Y la oración es la marca del cristiano, una de las marcas del cristiano. Cristiano que es realmente pues cristiano y que es salvo, va a orar y va a evidenciar una vida de oración. El que dice que es cristiano pero no ora al Señor y solamente orará pues cuando tiene miedo o cuando pasa problemas, pues es muy probable que no lo sea. Vamos a entender esto. Y acá hay yo he citado a este teólogo porque lo que dijo es algo muy bonito. Dice, la oración es a la fe lo que la respiración es a la vida. Tal como no podemos vivir sin la respiración, tampoco podemos creer en Cristo sin la oración. Y esta es una realidad, hermanos, porque es natural que el no creyente pase problemas, ¿no? Todo tipo de problemas y tenga miedo, ¿no? Y recurra a varios medios de apoyo, pero que el cristiano, siendo cristiano, no sepa orar, ¿no? Y es un problema ya. Uno muchas veces porque se aleja del Señor. Entonces debemos de entender que la oración es un estilo de vida, es como nuestro respirar, hermanos, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos que la oración es como el respirar? Porque la palabra de Dios mismo, hermanos, nos dice que el Hijo de Dios clama a Dios, busca al Señor con todo el corazón, porque ha sido encontrado por Dios, ha sido rescatado con su sangre y ha sido restaurado a imagen de Dios. Por lo tanto, el cristiano comienza a estar con Dios, a orar a Él.
sea en las buenas como en las malas situaciones. Sin importarlo, el cristiano siempre va a orar. Decimos que la oración es como un respirar, porque desde el momento en que un ser humano nace en este mundo, lo primero que hace el doctor es darle las palmadas para que el bebé grite, ¿no es cierto? Para que abra sus pulmones y pueda respirar. Por eso siempre es la palmada, para que el bebé llore y respire, pues, ¿no? Haga uso de los pulmones, porque cuando está en el vientre de la madre, el bebé pues no respira, el bebé está ahí conectado al, ¿no? ¿Cómo se llama? El conducto, que se alimenta con la madre y está en la placenta. El cordón umbilical. De tal manera de... Sí, ahí está, el cordón umbilical, se me fue la palabrita. Entonces, gracias, hermana. Bien, y de esa manera, pero entonces, estando en el vientre de la madre, él se alimentaba por ese cordón, ¿no? Y todo. Pero ahora ya se prepara para salir al mundo, mira, a un ambiente diferente. Entonces ya no va a estar más en el vientre de la madre, ya está listo, preparado, por lo tanto sus pulmones ya están todos formados, listos para funcionar. Una vez que da a luz la madre, nace el bebé y el bebé tiene que hacer uso de sus pulmones y respirar, porque es un ambiente al que ha nacido, es un ambiente con aire, ¿no? Y por eso tiene que respirar. Desde el momento en que el cristiano se convierte al Señor, lo que hace el Espíritu Santo es darnos vida. Y desde ese momento eh, se forma una conexión se restituye la conexión entre el hombre y Dios, su creador. Por lo tanto, el hombre que estaba muerto espiritualmente pasa a un plano nuevo, es decir, a un plano espiritual el cual puede tener comunión con Dios. Así como un bebé pasa a un ambiente de aire, así también nosotros pasamos a un ambiente espiritual en cual podemos respirar estando con Dios, ¿no? Es nuestro respirar. Y uno pues no respira una vez o varias veces y dices, ay, ya me cansé de respirar, ya no voy a respirar, ¿no? Incluso nuestro cuerpo respira sin tener necesidad de estar pensando, tengo que respirar, tengo que respirar. ¿Eh? ¿Cuándo nos cuesta respirar? Cuando hay problemas. ¿No es cierto? Nuestra respiración se acelera, ¿no? Nos falta el aire, nos ahogamos, ¿no? Y hermanos, y es justamente eso porque estando con Dios, no debemos de pensar que estamos desprotegidos. Por eso cuando uno siempre tiene miedo, uno lo que hace es meterse debajo de la cama o cubrirse, ¿no? Con la colcha, con la sábana. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda al hecho de estar en el vientre de la madre, el lugar más seguro. Por eso instintivamente el ser humano se cubre pensando que ya con cubrirse, ¿no? Ya está protegido. De igual manera, hermanos, cuando el cristiano recurre a la oración, es el lugar más seguro que podemos tener. Es el lugar en donde todos los miedos, las preocupaciones, los afanes, todo tipo, se caen, porque nos estamos cubriendo bajo el abrazo del Señor. Quiero leer primera de Corintios 1 o 2 que está ahí. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. Primera de Corintios 1 2 dice: saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos los que están en todas partes, ¿no? Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Amén, aquel que es de Cristo va a invocar el nombre del Señor. ¿Y cómo se invoca? En oración, ¿no? Acá el invocar es el hecho de orar. Va a orar en el nombre de Cristo. Y no va a orar de cualquier manera. Vamos a ver ahora, en el punto que vamos a pasar después, es un corazón agradecido. Bien, y al contrario, aquella persona que no es salva, que no es cristiana,
que no ha conocido el abrigo del Señor, no va a orar, no conoce el refugio seguro. Por lo tanto, se va a sentir abandonada y presa de las preocupaciones del mundo. Se va a sentir que se ahoga y que tiene que recurrir a pastillas, tiene que recurrir a muchas cosas. Salmo 14, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Salmo 14, versículo 4. Vamos a dar lectura también. Amén. No tienen Amén. discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Salmo 14? Justo en la línea final donde acaba el versículo 4 dice, y a Dios no invocan, ¿no? Lo que tengo acá dice, y jamás invocan al Señor. Es decir, mientras que el creyente ora al Señor, el incrédulo jamás va a orar a Dios. Por eso la oración es como el respirar del cristiano y es una marca de que has nacido de nuevo. La oración para nosotros, hermanos, para los cristianos no es un rito. Mucha gente piensa que el cristiano, desde que es cristiano, tiene que orar en la mañana, en la tarde, en la noche, y lo vemos como si fuera un deber, como si fuera un rito y hasta incluso como si fuera una penitencia o como si fuera una carga. Hermanos, la oración no es de ninguna manera algo molesto, ni una carga, ni algo que hagamos por lo que la iglesia mande, no. La oración es un estilo de vida, ¿ya? Y no hay prácticamente, y no podemos decir que la oración no debemos de ninguna manera tomarlo como si fuera una, una obligación, ¿no? Tú tienes que orar, así como nos dicen, ¿no? Pero realmente el cristiano que ha nacido de nuevo va a orar de manera natural. Claro, va a ser enseñado, se le va a dar pautas de cómo debe de orar, pero sin que uno le diga debes de orar, el cristiano va a orar de lunes a domingo, las 24 horas va a estar orando, meditando, pensando en el Señor. La oración es un estilo de vida porque, hermanos, es la manera, la oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios y tenemos una relación personal con Él. Recordemos, Dios es una persona, no es un espíritu, un ente lejano que no sé cómo llegar a Él. El cristiano se ha acercado a Dios por medio del nombre de Cristo para que podamos conocerle, para que tengamos una relación de persona a persona. Claro, no lo podemos ver, pero la oración es como si fuera ese teléfono que nos conecta al Señor. No estaremos, ¿no? En- de manera presencial en el cielo con el Señor, sin embargo, el Espíritu del Señor está con nosotros. Y gracias a Cristo no hay nada que nos impida acercarnos y orar y recibir respuestas de parte de Dios. Cristiano que ora, ¿no? Disfruta realmente de la oración en calidad, porque no se trata de que uno ore, ya oré, ayer oré media hora, hoy día voy a orar una hora, después voy a orar 2 horas. No se trata de la cantidad de tiempo que ores, se trata de con qué corazón le oras. No debemos de caer en ese error. La calidad de la oración es lo que Dios más ama. Un corazón que se devocione en oración a Él, que se humille delante de Él, un corazón que anhele hacer su voluntad. Así como dos personas, si quieren conocerse, tienen que hablar, conversar, de igual manera la oración es una conversación con el Señor, que se hace de forma espiritual, porque no hay otro que conozca las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en Él.
De igual manera, el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda en esta debilidad, que muchas veces queremos pedir y decir cosas que hay veces no son la voluntad del Señor, pero el Señor nos va a guiar de manera correcta. Y como decíamos también, la oración es un privilegio que se nos ha dado por gracia. Orad sin cesar, así como la respiración. Si tú te detienes y no respiras, ¿no? Hasta te puedes morir. Entonces, y la oración, hermanos, tiene que ser constante, así como la respiración lo es. No importa la situación. Y no solo es un privilegio, sino que Dios demanda que se ore, porque es el medio por el cual Dios desea realizar su plan perfecto en nuestra vida. El Salmo, quiero leer el Salmo 100, a ver, vamos a leer el Salmo 100, versículo 4. Dice la palabra, entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. Notamos claramente que dice, entra por sus puertas, entra por sus atrios con alabanza y acción de gracias. O sea, el Señor nos dice cómo acercarnos a Él en oración. Recuerden, y vamos a explicar un poquito esto, porque ¿qué significa entrar por las puertas del Señor y entrar por sus atrios? El atrio en el templo, en la época del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, los atrios, hermanos, eran lugares cercanos al templo, ¿no? Entonces, eran un patio grande, el atrio era un patio grande donde uno se acercaba para orar al Señor. Y es de igual manera. El Señor dice, acércate a mi atrio, a mi lugar de oración, acércate con un corazón de alabanza y de acción de gracias. El corazón que alaba al Señor, hermanos, es un corazón que no permite que el afán tenga lugar en su vida, sino que lo alaba porque conoce cómo el Señor obra en nuestra vida. Y nos dice también en Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, todo aquel que pide recibe, aquel que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Por qué dice esto? Porque toda aquella persona que ora al Señor recibirá respuesta. Va a ser un sí, va a ser un no, pero va a ser una respuesta de parte de Dios. Y todo lo que oremos al Señor, Dios lo considera. Dios escucha nuestras oraciones. Dios está atento a los pensamientos de tu corazón. Dice incluso en un texto que antes de que tú ores, el Señor conoce lo que vas a orar. Y uno puede pensar, pero si Dios ya sabe lo que voy a pedir, entonces ¿por qué voy a orar? Esa es una mala actitud. La verdadera actitud que debemos de tomar es, si el Señor conoce mis pensamientos, ¿cuánto más tengo que orar? Porque es algo que el Señor me manda a hacer y es algo que Dios quiere realizar a través de mis peticiones. El Señor me va a enseñar a alinear mi vida, mis peticiones conforme a su voluntad. Me va a enseñar también la obediencia. Cuando me diga no, es no. Cuando me diga sí, es un regocijo. Y hasta en el no, hermanos, vamos a ver el propósito que es superior a lo que hemos pedido. Porque muchas veces pedimos cosas que no son conforme al objetivo de Dios. Y resulta que Dios nos lleva ese objetivo y encontramos que es más excelso, más preciado, de mayor de mayor importancia que de lo que pedimos antes. Acá hay un comentario acerca de un pastor reformado. Un teólogo dice esto. La oración corona a Dios con el honor y la gloria debido a su nombre. Dios corona la oración con seguridad y consuelo. Las almas más orantes son las almas más seguras. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, la oración busca del Señor y busca servir al Señor. Busca hacer la voluntad del reino de los cielos.
Y toda persona que se acerque de manera sincera al Señor, conforme a su palabra, buscando su gloria, Dios va a dar una gran respuesta al corazón. ¿Cuál va a ser? La seguridad y consuelo en que lo que Dios haga en su vida va a ser lo mejor. Así nos parezca o no nos parezca, lo que el Señor prepara y nos da, hermanos, es lo justo y lo bueno. Aun cuando Dios castiga, castiga de manera justa y buena. Sin embargo, cuando clamamos a Dios por paz, por seguridad, si tenemos miedo o si hay amenazas, si queremos algún consuelo, si queremos ser confortados y oramos al Señor por ese consuelo y seguridad, el Señor nos da. Eso no nos niega jamás. Los que más oran, pues, son los que más pueden testificar que Dios da ese gozo y esa seguridad del alma. Porque Dios jamás miente, Él es fiel. Ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Y cuántos de nosotros hemos descansado cuando hemos orado? Y no me refiero a descansar físicamente, me refiero a descansar en esa paz mental, en esa paz del corazón. Hay muchos estudiantes que están preocupados por sus estudios. Oren. Y cuando oren, experimenten la paz que el Señor les da. No es solo una sensación física la que te da para que digas que es esa paz, esa sensación. La paz de Dios, hermanos, así no la sientas, tu corazón va a estar tranquilo, va a estar seguro, vas a tener la confianza y la seguridad de que estás bien. ¿Por qué? Porque no descansas en un pensamiento positivo. Mucha gente se refugia en el pensamiento positivo. Si pienso que estoy bien, estoy bien. Si pienso que estoy mal, estoy mal. Por eso debo de cambiar mi pensamiento. No es así. Por eso muchos se equivocan pensando que Dios es una idea, es una religión o que Dios es una corriente inventada por los cristianos. Mucha gente dice eso, ¿no? Sobre todo la psicología dice eso. Pero lo que es cierto es que el hombre, solo refugiándose en el pensamiento positivo, está engañándose a sí mismo. Porque como Dios no es solo una idea, es una persona, el Señor actúa y actúa por medio de su Espíritu Santo. Te da respuesta a la oración y Él obra en tu vida, Él es real. Esa es la mayor prueba. Bien, entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo la oración me ayudará contra todo afán entonces? Hermanos, durante estas semanas vamos a estar viendo tres puntos, los 3 puntos, ¿de acuerdo? Acerca de cómo la oración nos ayuda a enfrentar el afán y la preocupación. Lo primero que vamos a ver, que es este día, es que debemos de responder a la preocupación, al afán, a la ansiedad, debemos de responderla no con desesperación, no con incertidumbre, sino con acción de gracias a Dios. Después, la siguiente semana, vamos a continuar tocando el punto 2, que es acerca de cómo enfrentar los afanes. Entender primero las virtudes del cristiano. Y tercero, la tercera semana, que vamos a continuar, vamos a ver a cómo aplicar, ¿no?, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Recuerda, aquí les he puesto los versículos porque todo esto lo he sacado, está de Filipenses 4, ¿ah? Filipenses 4, versículo 6, versículo 8 y versículo 9. Esto no es ningún consejo mío, todo esto sale de la Biblia. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy el primer punto nada más. Primero, debemos de responder a todo afán, a toda ansiedad con acción de gracias. Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de responder al afán? Dice ahí, delante de Dios en toda oración y ruego. Con oración nos dice. ¿Pero qué clase de oración?
porque hay muchos tipos de oración. Hay oración de intercesión, una oración de conversación, pero acá nos especifica el apóstol Pablo, no solamente nos dice, mira, no te afanes, porque la gente es fácil decir, tengo un problema, ya, no te preocupes, pero no te preocupes, ¿por qué? Porque puedes orar con acción de gracias. Y es lo que Dios desea que tú hagas en medio de los afanes. Vamos a entender esto primero. ¿Con qué actitud te acercas a Dios cuando oras? ¿Nos acercamos a Dios temerosos de la situación que está pasando o que va a venir? Quizá hay una deuda, quizá hay un problema de salud, quizá hay rivalidades, conflictos familiares, quizá hay enemistades, ¿no? Quizá deben haber muchas cosas que nos causen afán. Pero nuestra respuesta a Dios en oración para combatirlo debe, combatir todo afán, debe ser con gratitud. Y una gratitud sincera, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos de esta manera, estamos confiando en que Dios tiene el control de la situación que estás viviendo. Respondes con fe, no con duda ni desesperación. Y es más, estás afirmando que Dios no solamente controla la situación, sino que lo conoce al más mínimo detalle. Primera de Corintios 10:13 de que nos dice claramente de que toda tentación o todo problema que Dios permite en tu vida que llegue a ti, por muy grande que parezca, es algo que tú puedes lidiar. Y es algo que debes de lidiar parándote firme en la fe, diciéndole al Señor, ¿no? Lo que realmente estás creyendo. Y por eso mucha gente cuando ora, Señor, oro por este problema y quiero que me libres de este problema. O que me quites el problema. Cuando Dios realmente lo que va a hacer es estar contigo cuando afrontes los problemas. Estará contigo en medio del horno de fuego, en medio del foso de los leones, ¿no? Si recordamos a los amigos de Daniel y a Daniel también. Él estará junto con nosotros en el problema, de ninguna manera nos deja solos. Así que lo primero que hay que entender es que hay que estar agradecidos por la presencia de Dios con nosotros. Y segundo, que Dios que está contigo te va a indicar la salida, te va a indicar la mejor de las decisiones que puedes tomar ante ese problema. Lo que debes de responder debe ser con acción de gracias, agradecido a Dios, porque Dios tiene un plan que quiere cumplir y por eso te tiene que formar, pues. Toda, todo problema que viene, hermanos, ¿no? Tiene un propósito. El Señor permite los problemas a sus hijos por muchos motivos y uno de ellos es que Dios usa el problema para preparar a sus santos. Hay un propósito. Quiero leer, a ver, leamos Primera de Pedro 5:10. A ver, busquemos, hermanos. Si alguien encuentra rapidito, lo lee. Amén. Dice, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. ¿Será malo Dios que permite el sufrimiento? Claro que no. Muchos jóvenes ahora le dicen evento canónico, ¿no? muchas dificultades, problemas. Entonces, es algo que debe de pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a usar eso para su gloria y para formarte a ti, para que crezcas en fe. Y el sufrimiento va a ser breve, va a ser un momento. Por eso, lo que dura más no es el problema, lo que dura más es la bendición del Señor y su plan en tu vida. El Señor Jesucristo padeció, pero padeció brevemente, es decir, fue un momento. Y cuando Él muere en la cruz, muere una sola vez y se acabó. La obra está completa y su bendición es eterna. Romanos 8:29, vamos a dar lectura también. Amén. Porque a los que antes conoció, Amén. también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. A los que Dios conoció también predestinó. ¿Se dan cuenta que el Señor nos ha conocido? ¿No? Debemos de nosotros conocerle más a Él cada día, pero nos ha predestinado. Y como el Señor nos ha predestinado, ha tomado en cuenta todas las cosas de nuestra vida. Por eso debemos de descansar en Él y en su presencia real que está con nosotros. Y saber que tiene un propósito. Nuestra oración debe ser, Señor, primeramente te doy gracias. Porque lo que hacemos primero es quejarnos con Dios. Señor, ¿por qué permites este problema en mi vida? Señor, ¿por qué si yo me he portado bien? Señor, si yo ofrendo, yo oro, yo voy a la iglesia. Y quejas. Es por falta de no orar de manera correcta. Primero, con eso estamos dudando. Pero cuando comenzamos a orar agradeciéndole a Dios por su infinita sabiduría, y por lo que Él ha preparado en ese problema para nosotros, estamos siendo agradecidos y estamos dándole la gloria porque su poder y su control es total. Nada ocurre por casualidad. Y es más, y hay que orar para que Dios nos perfeccione, nos afirme, ¿no? Nos dice que aunque nosotros nos desmayemos, nos cansemos, nos fatiguemos, Él con su Espíritu Santo nos sostiene. Y su Espíritu Santo, una vez que viene a nuestras vidas, jamás nos dejará. Hay muchas más cosas por las que estar agradecido, hermanos, que por lo cual debemos de preocuparnos. Por eso muchas veces examinemos nuestra oración. Hay veces oramos más por quejas que por acción de gracias. Vamos a leer Filipenses 4:19. Estamos ahí en la lectura de Filipenses 4, ya el versículo 19. Dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. ¿Quién Dios? Mío, ¿no? Entonces ahí vemos claramente Pablo que dice, Dios no es solo Dios, es mi Dios. Es mi Dios que me conoce, que me escucha, que me responde, que me guarda. Es mi Dios, hay una relación de pertenencia. Yo le pertenezco al Señor. Mi Dios suplirá todo lo que les falte. ¿Qué nos hace acordar esto? Al Salmo 23 que nos dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y nos dice que lo hará conforme a sus riquezas en gloria. ¿A Dios le faltará algo? ¿No? ¿Dios se quedará corto el brazo del Señor para ayudarnos en las situaciones? Claro que no. Dios dice que es rico en gloria, en gracia, en amor. Y si Dios no nos dejó a Cristo, ¿cómo nos va a negar alguna ayuda? Por lo tanto, hay que ser agradecido. Y hay que realmente pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver que hay más bendiciones que afanes. ¿Cuál es la respuesta? Y acá vamos a ver el caso de Jonás. Porque Jonás, la actitud de Jonás era una actitud bien desafiante para delante de Dios, ¿no? Dios lo manda a predicar a Nínive para que Nínive se arrepienta de sus pecados y no van a ser destruidos. Y Jonás no quiere. Jonás dice, no, Señor, ellos se merecen ser destruidos porque son muy malos. Y lo que Dios hace, ¿no? Con Jonás es que no lo deja que huya en el barco a donde se está yendo y hace que lo lancen, pues, ¿no? Una gran tormenta asusta a todos y hace que lo lancen del barco, pero en ese momento Dios preparó un gran pez en ese momento ahí para que lo trague. Y la actitud de Jonás, hermanos, cuando antes de ser tragado y cuando es tragado, cambia, ¿no? Cambia y es diferente. Vamos a leerlo en Jonás capítulo 2. De verdad, esto me llamó mucho la atención también cuando lo leí por primera vez. Y muchos cristianos somos así, hay veces necesitamos que un problema nos sacuda, pero vamos a dar lectura, ¿de acuerdo? A ver si algún hermano lo tiene, también lo puede leer.
Amén. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Miren esa actitud, miren, Jonás estaba preocupado, miren, imagínense la situación de Jonás estar en ser tragado por un gran pez, ¿no? Eh, Imagínense, es para estar con miedo, temeroso. Claro, y yo pienso que sí, Jonás habrá tenido preocupación y gran afán dentro del pez, pero no sucumbió al afán. ¿Qué ayudó a Jonás dentro del gran pez a no ser arrastrado por el afán? Su misma oración lo dice. Señor, en mi angustia te invoqué. O sea, yo estoy angustiado, preocupado, pero yo te invoqué y tú me escuchaste. O sea, si se dan cuenta, el hecho de que Dios escuche la oración de sus hijos, de que Dios esté atento a lo que hacemos, es algo que nos debe dar estabilidad, nos debe dar firmeza ante los problemas. Dice, desde el fondo del abismo clamé a ti y tú me escuchaste y tú escuchaste mi voz. Hay muchos jóvenes que dicen, mi problema es tan grave, mi pecado es tan grave o mi condición está tan grave y tan alejado de Dios, he tocado fondo hasta lo más profundo que no creo que Dios me mire. Pero tú miras la oración de Jonás, dice, mira, ve, desde el fondo del abismo clamé. ¿Y el abismo qué es? ¿El abismo es la superficie? Jonás está diciendo, de lo más profundo del mar, porque era un gran pez, y los grandes peces, ¿a dónde nadan? ¿Nadan en la superficie? No, los grandes peces se sumergen a las más profundas aguas, donde no llega el sol, la luz del sol. Y desde lo más profundo, desde el problema más recóndito que puedas pasar, tu oración no es ajena a los oídos de Dios. Esa es la confianza que tiene el cristiano. Y Jonás, pues imagínate, fue un hijo rebelde, ¿no? Pero aún así, él tenía la certeza de que Dios lo escuchaba, aún desde lo más profundo. Dios tendría misericordia de él. Nos debe dar mucho gozo y esperanza escuchar eso. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Claro, lo que yo hice, me lo busqué. Jonás dijo, ¿no? La única forma en que pare esta tormenta es que ustedes me lancen del barco. Y así fue, lo lanzaron del barco y él cayó al agua entre todas las olas, las corrientes. Obviamente por su rebeldía se lo buscó. Hay muchas cosas que ocurren y por nuestro pecado sufrimos los golpes de nuestra retribución por el pecado, pero incluso ahí el Señor está ahí presente. Dice, entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, imagínate, se está ahogando. Bajé hasta los cimientos de los montes. Paso, lo más profundo, dice, caí. ¿No? La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí, pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Amén. Jonás tenía un problema, y era un problema de muerte. Jonás se estaba ahogando, y la muerte era segura para él ahí. Si Dios realmente no existiese o Dios no hubiera obrado, ¿qué hubiera pasado? Jonás moría ahí. Sin embargo, Jonás tenía esta certeza, aún, incluso, Señor, si tú permites que yo muero, tú me vas a resucitar. ¿No? ¿No? Pero tú, Señor, rescataste mi vida del sepulcro, incluso de la muerte, no permitiste que yo me ahogara. Miren cuán grande es el Señor. ¿Cuántos jóvenes
¿no? Varones, mujeres, han pasado por crisis tan fuertes que se han querido quitar la vida. Y por milagro, mucha gente dice, ¿no? Milagro de Dios que no se ha muerto. Milagro de Dios que pasó por una calle, no la mataron, ¿no? Padeció esto y no pereció. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor está en control y el Señor muestra su misericordia, porque Dios quiere que vuelvas a Él, que lo mires a Él. Aún, dice, ¿no? La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí, pero tú, Señor, rescataste mi vida del sepulcro. Es decir, de verdad que ya yo no ni merecía, ¿no? Ni merecía estar entre los hombres. Ya la tierra de verdad me echó, me despreciaron, pero sin embargo tú, Señor, me rescataste. O sea, incluso la gente puedes padecer quizá el desprecio de las personas, de los amigos, de los familiares, pero Dios está presto para rescatar a un pecador que se arrepiente. Jonás lo hizo. Y Jonás, en medio de su afán, claro, había pecado porque desobedeció a Dios. Sin embargo, el Señor lo rescata del pecado, ¿no? De su error de querer huir de él y lo restablece, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que Jonás, durante todos esos 3 días que está dentro del pez, se va orando, orando, ¿no? Y el pez justo es dirigido por Dios hasta la ciudad de Nínive, a donde debe de cumplir su llamado. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Fue una respuesta que no cayó en ansiedad, sino que fue una respuesta de confianza y seguridad en Dios. Esa fue su respuesta. ¿Se dan cuenta que podemos estar en situaciones realmente difíciles que nos ahogan, pero que nosotros tenemos plena confianza en que el Señor nos escucha y rescata nuestra alma, nos guarda? Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Notemos claramente lo que dice el texto. Sobrepasa todo entendimiento. Entonces, Señor, pero este problema, yo me he portado bien. Aunque tú no lo entiendas, aunque no sepas por qué pasas este problema que parece injusto, de verdad lo que el Señor hace sobrepasa tu entendimiento. Y lo que Dios ha preparado para ti en esos momentos críticos es su paz. Es la tranquilidad del alma. Porque tú puedes tener alguna tranquilidad viendo televisión, distrayendo tu mente, yendo a un campo verdecito con flores, yéndote a meditar a la playa. Hay muchas formas que las personas usan para la calma, para centrarse, ¿no? La gente usa la meditación incluso para vaciarse de los problemas, dice, vacíate de las energías negativas, llénate de las energías positivas. Eso es mentira. Tú te vas y regresas y el problema está ahí. Lo único cierto, hermanos, es que si confiamos en la palabra del Señor, su paz, que sobrepasa todo, de verdad que tú no lo sabes. O sea, tú no lo puedes entender. Sin embargo, la paz de Dios te va a guardar. Dice que guardará tus pensamientos. Primeramente, va a ser que tú comiences ya no a centrarte tanto en el problema, sino que confíes a Dios entendiendo el problema, la situación que pasas. Entonces, estábamos diciendo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento porque muchas veces uno pregunta, ¿no? Pero, ¿te ha pasado este caso de infidelidad? ¿Te ha pasado este caso de abandono? ¿Te ha pasado muchos casos? ¿Cómo puedes seguir estando tranquilo, tener confianza, tener paz en el corazón? Y para el cristiano, la respuesta es realmente, como Dios es un Dios de paz, Él es el que guarda a sus hijos en medio del problema. No nos exime del problema, sino nos da el poder y su paz para manejar la situación también de la mejor manera. Dios es claro, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá se está refiriendo a lo mismo, ¿ya? Corazón, el pensamientos.
está refiriéndose al ser del hombre, al ser del ser humano, ¿ya? Sobrepasa todo entendimiento porque realmente es un gran misterio, hermanos. Cómo es que el Señor, los propósitos de Dios encajan hasta en los problemas que no parecen tener sentido, ni pies ni cabeza. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Realmente Dios nos va a guardar en su paz. Y ahora vamos a acabar con esto, hermanos. Y el versículo 6 continuamos diciendo que debemos de orar con acción de gracias. Y vamos a leer ahora este Salmo 121. Mira, el Salmo 121 lo he puesto todos, son solo 8 versículos, está ahí en la pantalla. Dice, vamos a leerlo, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi ayuda, mi rescate? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y hemos escuchado esta oración, porque es una oración, y es acerca de alguien en verdad que está preocupado, que está angustiado. Este es un salmo que parece de angustia, sin embargo, recurre al Señor como su consuelo y único refugio. Dice, primero, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Primero el salmista lo que está diciendo es, ¿a dónde puedo ir? ¿No? O cuando tú tienes problemas, dices, comienzas a mirar, ¿no?, las opciones de tus salidas que tienes. ¿Qué puedo hacer con este problema, con esta preocupación que está en mi corazón, ¿no? ¿A dónde he de mirar para tener paz, para tener calma? ¿A dónde miraré por una respuesta correcta? Y el salmista justo está diciendo eso. ¿A dónde alzaré mis ojos? A los montes. ¿En dónde miraré lo más alto? ¿De dónde me salvaré o quién vendrá a socorrerme? Hay problemas, sobre todo jóvenes, ¿ya?, que cuando afrontan los problemas, de verdad que no tienen mucho con quien compartir sus problemas. Pueden ser con sus amigos más cercanos. Si tiene hermanos, puede que a sus hermanos. Pero hay otros realmente cuando son hijos únicos no tienen a quién ir. Así estén sus padres ahí, no pueden abrirse a sus padres. Puede deberse a muchas cosas. Sin embargo, cuando uno está solo, ¿de dónde pues puede venir esa ayuda, ese socorro? ¿Mm? Viene el amigo, te ayuda, pero el amigo se va. El amigo no permanece. Sus palabras son de aliento en el momento, pero no te libra realmente del problema. ¿De dónde viene pues tu ayuda realmente? ¿A qué altura, o sea, o a qué alto, ¿no?, o a qué personaje verás que es más grande o alto que tu problema? Mi socorro viene de Dios, miren. Es un clamor de angustia, pero también da la respuesta que confirma su corazón. Es como si estuviera hablándose a sí mismo, diciendo, mi corazón, tú que clamas por un socorro, entiende que tu socorro es Dios. Primeramente porque Dios es poderoso para socorrerte. Él hizo los cielos y la tierra. Él es poderoso. Continúa diciendo, no dará tu pie al resbaladero, es decir, Él no dejará que tú te derrumbes en tu problema. No dejará que tú sucumbas a la tentación. También dice, ni se dormirá el que te guarda. Hay muchos, sobre todo David y muchos personajes que pasaron persecución. Incluso dormir en la noche era un lujo, porque venían a matarte, pues, ¿no? Sobre todo Saúl, que perseguía a David. David no dormía realmente muchas noches estando en vela, pero ¿quién le daba esa paz, esa calma? Era el Señor. Hay un salmo también que ora David así hermoso, creo que es el Salmo 3, creo que es el Salmo 3 o el Salmo 4, es bien hermoso. Dice, ni se dormirá el que te guarde. Es decir, tú puedes estar bien despierto por tu problema, como dice el versículo 4. Voy a continuar leyendo para cerrar la idea. He aquí no se adormecerá
ni dormirá el que guarda a Israel. Tú puedes estar despierto y no conciliar el sueño por un problema latente. De verdad, este problema hasta te puede quitar el sueño, esta angustia. Esto va a pasar, el que dirán, el que verán, el si le habrá contado, si le habrá dicho, si le habrá hecho, si no lo habrá hecho, si le habrá pegado, si se habrán peleado, si no se habrán peleado, si leyó el mensaje, si no lo leyó, y por muchas cosas. Sin embargo, el Señor te dice que es tu guarda, el que guarda tu alma. No se va a adormecer ni dormirá. El Señor nunca descuida tu vida. Él es el que guarda a Israel, dice. ¿Y a qué Israel se está refiriendo? Uno puede decir, claro, a los judíos, ¿no? Dios guarda a los judíos. No, Dios guarda a Israel. ¿Y quién es Israel? El pueblo escogido de Dios. ¿Y quiénes son los escogidos? Todos los que han sido redimidos por Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Todos los creyentes. Ellos son Israel. Dios guarda, cuida y te dé ese descanso. Jehová es tu guardador. No solo Dios es poderoso, no solo Dios es tu vigía, es tu guardador. Versículo 5. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿No? ¿Cómo es la sombra? ¿No? Muchos hemos jugado con nuestra sombra, ¿verdad? De pequeños, cuando nos hablaban de nuestra sombra, la sombra es así, ¿no? Y imitábamos, movíamos las manos, nos movíamos para ver si la sombra hacía lo mismo, si le ganábamos a la sombra, ¿verdad? Pero la sombra es una proyección, ¿no? De la luz que choca con tu cuerpo y, ¿no? Refleja la umbra, ¿no? La oscuridad. Pero vemos claramente que el Señor está tan cerca tuyo como es la sombra. O sea, el Señor no se despega de ti. Aunque parezca que en la situación pudieras tener soledad. Él es tu sombra a tu diestra, dice. En otro versículo. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Mientras que para algunos hermanos, durante el sol del día se refieren a los afanes cotidianos, ¿ya? Los afanes del día a día. Uy, los pleitos, las discusiones, las situaciones, ¿no? Las inseguridades, ¿no? Y en la noche, uno puede decir, pero ya, el sol quema durante el día, pero la luna no quema de noche. Claro, no se refiere a eso. Se está refiriendo acerca de que durante la noche lo que predomina en el corazón de la gente angustiosa y preocupada son las inseguridades, los miedos, ¿no? Ay, tengo miedo de que un ladrón en la noche venga y haga esto. Tengo miedo que durante mis estudios salga y me ocurra algo por el camino. Donde justamente en la noche, donde la luna alumbra, bueno, el Señor te está diciendo que Dios te guardará de la fatiga del alma durante el día y te dará seguridad en la noche. Es un Dios de 24 horas que está ahí a tu lado. También nos dice Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y de todo, y uno puede leer esto y decir, pero Señor, está viniendo el problema, ¿de qué me estás guardando? Ay, hermano, si supieras cuánto Satanás quiere destruir tu vida, y que si Dios lo permitiera realmente, Satanás lo haría en un acto. Y si tú ves la maldad por las noticias en todo el mundo, las guerras, las muertes, accidentes, y tú puedes decir los secuestros, ¿no? Las injusticias, las corrupciones, tú puedes decir, oye, pero qué tanta maldad hay en este mundo. Hermano, no has visto nada. Porque la tranquilidad o la cierta paz que puede haber es la cual el Espíritu Santo está dando en el mundo. O sea, es decir, la maldad que tú estás viendo ahora no es nada, porque Dios la está conteniendo. Va a llegar un momento en donde Dios no va a refrenar esa maldad. Ahora lo que estás experimentando y tenemos cierta seguridad material o física es por la gracia general de Dios en el mundo. O sea que alégrate y hay que dar gracias al Señor porque Él es nuestro guardador. Y Él está guardando tu alma de muchos problemas de los que realmente tú te percatas. ¿Mm?
¿Por qué crees que tu vecino o cierto compañero estudió contigo, pero él terminó de una manera tan triste, ¿no? O le pasó eso tan triste y a ti no. Conforme a su gran soberanía, Dios te guardará del mal y de todo mal. Sobre todo al cristiano, ¿de qué mal se refiere? Para el cristiano del mal que tenga que ver con el pecado. Porque incluso el cristiano puede estar preso, ¿ah? El cristiano puede ser acosado, el cristiano puede perder sus cosas materiales, pero realmente de lo que el Señor te guarda del mal es de lo que puede perjudicar a tu comunión con Dios. Por eso dice, Él guardará tu alma. Porque Job incluso estuvo mucho tiempo enfermo, pero él no murió. Lo que Dios hizo fue guardar su alma y refrenar la mano del diablo. Versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quiénes viajan constantemente todas las semanas, ¿no? De los que estamos aquí? Quizá muchos viajan de acá a Lima, de acá se van a Ayacucho, se van a otros departamentos, o incluso van de acá al centro y son muy callejeros, ¿no? Podemos decirlo así. Somos de mucho trajín por el trabajo, por muchas cosas. ¿Y cuántos de nosotros oramos antes de salir de nuestras casas? Y cuando volvemos a nuestras casas, oramos agradeciéndole al Señor. Muy poco, ¿verdad? Porque estamos tan, tan acostumbrados a pensar de que estamos bien porque llegamos bien y ya, que nos olvidamos quién es nuestro guardador, quién te garantiza tu salida y tu entrada, ¿no? Y Dios te garantiza esto, desde ahora y para siempre, dice. Y realmente hay muchos cristianos que pueden salir de sus casas y jamás volver. ¿Y qué pasó con ellos entonces? ¿Dios no guardaba su salida también desde ahora y para siempre? Claro que sí, porque cuando un cristiano termina su vida, sea por enfermedad o por accidente, como su vida está en las manos de Dios, ya el Señor ha visto cumplido el propósito de esa persona en su vida. Por lo tanto, parte a la presencia de Dios. No hay ni un minuto más ni un minuto menos en que el cristiano se quiera agregar o restar de la vida que Dios le ha dado. Por lo tanto, tu salida y tu entrada va conforme al plan perfecto de Dios, desde ahora y para siempre. Y Dios siempre te va a garantizar eso. Tu salida y tu entrada siempre estará bajo su cuidado. Lo que hay que hacer nosotros es ser agradecidos. ¿Mm? Y si ustedes que han leído todo esto conmigo del 1 al 8, ¿qué título le pondrían ustedes? ¿Qué título le pondrían a toda esta oración? Yo sé que cuando oramos no le ponemos título a lo que oramos, pero ¿qué título le pondríamos a esta oración? ¿Qué título creen que ameritaría ponerle? Jehová es mi guardador. Jehová es mi guardador. A ver, otro hermano. ¿Quién me puede decir qué título le pondríamos a este Salmo 121? Jehová. Manuel, que Dios está siempre con nosotros y nos cuida, ¿no? Sí, bueno, aunque no diga Emanuel de frente ahí, pero sí, podría ser, sí, Muy cliché. pero mm, como que muy genérico. Sí, ya. Bueno, lo que está en la Biblia, siempre en las Biblias tienen su subtítulo, su título ahí, ¿no? Entonces, y generalmente es lo que se encuentra en las Biblias, es este como especie de subtítulo que dice ahí, alzaré mis ojos al cielo, ¿no? O alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Ese es el título de la oración de este salmista. Y si en algún momento están pasando o están pasando angustias, oren con esta palabra, ¿no? Si hay algo que arrepentirnos, arrepintámonos. El Señor no es ajeno al arrepentimiento. Ya lo hemos visto a Jonás, miren. Alzaré mis ojos al cielo. Y es lo que debemos de hacer cada vez de que, ¿no? Y al cielo me refiero no solo mirar al techo, no arriba. Me refiero que nuestro corazón mire al cielo, al trono de Dios. Sería una muy buena oración
orar de esta manera y agradecer al Señor. Mire, hay bastantes cosas por las cuales agradecerle. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Bendito Padre Celestial, hoy nos has enseñado acerca de la oración de acción de gracias. Un corazón agradecido es un corazón que no teme en medio del fuego de la prueba, en medio de las angustias. Podemos ser sacudidos emocionalmente, sí, pero nuestra alma nos ayudará a estar firmes, a guardar la compostura, a no tomar las decisiones de manera emocional, sino a tomarlas conforme a tu voluntad, de manera justa, de manera correcta, Señor. No podemos estar en mejores condiciones si no es estando llenos del Espíritu Santo. Y eso lo podemos hacer a través de la oración. Que cada persona, cada creyente que se acerque a orar ante ti, Señor, con angustia, con problemas, sean leves o graves, podamos hacerlo agradeciéndote por tu misericordia, por tu salvación y por tu presencia que actúa en nosotros. Bendice a los jóvenes, Señor, a cada uno de ellos. Que tu gracia y tus bendiciones, Señor, cada día ellos puedan verlas y disfrutarlas en su día a día. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.